Pues dice la leyenda que cuando un Mustang veía uno de estos le daba un infarto, un ataque cardíaco, una angustia, depresión y ansiedad. Y tenían razón, porque estamos hablando de una máquina 360. Pero no solamente eso esconde debajo de este diferencial, hay un poderoso paso que hacía que este vehículo, un Super B, un Dodge Super B, hacía rugir por su mofle el poder de esta máquina 360, que ahí veo que ya está alterado, ya trae las tapas de la máquina Edelbrock, pero ese carburador ya viene Edelbrock también, con una araña también que le permitía una mejor aspiración, las poleas con un paso más ágil, traía un alternador ya también modificado para dar mayor amperaje, y definitivamente el sistema de frenos también fue modificado porque trae frenos de disco ventilado en las 4 ruedas. Pues además, la sorpresa de todos, este Super B, lo podemos abrir, viejo, que está protegido por Viper. Trae la transmisión estándar de 4 velocidades para adelante, un verdadero bólido que amenazaba a cualquier propietario de Ford Mustang cuando se ponían en el semáforo detenido. ¿Podremos escucharlo, viejo? Pues este es un sueño, este auto, y una amenaza. Mira, trae el encendido electrónico, el distribuidor MSD, y hoy nada más. Ay, ay, ay. Pues cuántas depresiones le causaste a cualquier propietario de Mustang, ¿no? Bastante. Bueno, pues un Super B. ¿Qué año es? 77. 77. Bueno, pues ahí presente en el evento de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muchas gracias, viejo. Siempre que veo la oportunidad de grabar algo para ti, no me detengo porque sé que las oportunidades se dan una sola vez en la vida. Bueno, pues ahorita me encontré este Duster, voy caminando por la calle, muy cerca de tu humilde casa, y que me lo topo. ¿Y qué creen? Pues no me esperé, y que voy, que lo abordo y que le digo, oiga, déjeme revisarlo. ¿Saben qué fue lo que me dijo cuando le dije, oye, quiero ver tu carro? Revísalo como quieras. Pues sí, se trata de un original. Trae la máquina 318 y está, pero sí, flamante. Esta cosa me emociona muchísimo, sobre todo porque no hay muchos. Este es mexicano. Ahí está, con su placa de Super B, sus tomas de aire reales, trae todos sus emblemas y está flamantísimo. Este video va a salir un poquito movidito y voy a tratar de estabilizarlo lo más posible, porque no traigo el estabilizador, pero estoy seguro que muchos de los detalles que van a ver en este auto los van a apreciar, pero muchísimo. Es original con la máquina 318, un Super B, y ahorita vamos a ver a detalle los años en los que fueron fabricados. Y nada más esta consola, no, si ustedes hubieran visto con qué facilidad se abrió esta puerta, la rigidez de su construcción, hubieran sentido el nivel de, aún no lo sé si de restauración o conservación, pero yo creo que debe ser de restauración, porque sería muy difícil para mí entender este nivel de conservación, que está flamantísimo, una cosa increíble. La verdad es que Mopar es uno de mis autos favoritos, es una de las líneas favoritas, y ve nada más esta consola con su transmisión estándar. Y ahorita vamos a ver los detalles de transmisión y detalles de máquina para que tengas toda la tranquilidad de lo que estamos hablando. ¿Viste eso? Se nota cuando un auto está perfectamente conservado, restaurado. Los cristales, una cosa increíble. Y ahorita te confirmo su año de fabricación. Me tiene loco de emocionado, y por lo pronto te pido que mientras disfrutamos de este auto y vemos con detalles, vayamos a ver uno de los comerciales con los que se anunciaba el Super B cuando fue comercializado a su venta. Qué cosa tan hermosa. Here's Duster for 71. The success car of 1970 retains the characteristics that made it successful and adds some important new features.
The gracefully sculptured rear end with backup and tail lights set in the body metal boasts the largest trunk capacity of any car in its price class. Duster's glass treatment recalls the expensive European GT cars with swing-out rear quarter windows and curved ventless side glass for better visibility. The bright new grille for the Duster 340 makes the car look wider. Parking and turn signal lights are concealed behind the grille. At night, there's new Duster identification from the concealed running lights. Young people especially are big boosters of this new Duster nighttime look. Looking inside, we see many features that provide benefits to Duster owners, benefits unmatched by the mini-car competition. First of all, getting in and out of Duster is neither cramped nor awkward, because Duster has door openings that are wide and high. Getting into the back seat or the front seat, Duster makes it easy for the driver and passengers. Standard equipment on the 1971 Duster includes new low-profile head restraints. Drivers appreciate the better visibility through the rear and rear quarter windows. The easy-to-read instrument panel is highlighted by circular gauges for all functions with simulated wood graining for style. New exclusive option with Valiant, Scamp, and Duster models, this stereo cassette tape player that holds almost 60 minutes of your favorite music. Yes, rock, bop, blues, country, western, soul, or pop. It's all there at your fingertips. Or an optional microphone permits voice recording. A flip of the radio record switch allows recording direct from the radio. A very versatile new option for 1971. Duster's back seat is a full 56.9 inches wide in hip room, 55.1 inches wide in shoulder room. Room for 3 adults in an economy car. That's something the mini cars don't want to talk about. And for 1971, the sporty Duster 340 remains unchallenged as the ideal union of performance and value. Powered by the 340 cubic inch 275 horsepower V8 with fully synchronized floor-mounted 3-speed transmission, standard, plus heavy-duty suspension, dual exhausts, and a husky 8 3/4 inch rear axle, all standard. Duster 340 boasts a special 150 mile-an-hour speedometer, 4 needle gauge instruments for precise readouts, and optional tachometer. For the competition look, 340 offers an optional fiberglass rear spoiler. Dual racing mirrors in chrome and 5 body colors are another option favored by young buyers. Hoodlock pins, an option on Duster 340 for added security and the rally look. Now, let's get to some of the important features that apply to Scamp, Valiant Sedan, and Duster for 1971. The 198 cubic inch 6 is standard. The 225 6 is optional, with the 318 as the standard V8, and the 340 standard on the Duster 340 only. The power is controlled by optional TorqueFlite transmission mounted on the column or in the console with bucket seats. Standard transmission is 3-speed manual column mounted. The 340 has the 3-speed mounted in the floor. And there's the optional 4-speed floor mounted. All welded unibody construction is a Duster and Valiant advantage that makes these cars a better investment, new and used, because unibody is built to last and last. On the assembly line, a monster machine permanently welds the body sections together, with the result, unibody is built stronger and stays stronger than cars with a separate body on a separate frame. The body is dipped in this rust preventative solution, then sprayed with more anti-rust materials, a total of 7 separate steps to provide a lifetime of protection from ordinary corrosion. Another exclusive, torsion bar suspension. This gives Duster and Valiant the same controlled stability of cars costing thousands of dollars more. In front, torsion bars soak up shock and impact with hardly a trace reaching the driver or passengers.
Long leaf springs in the rear and angled shock absorbers open every road to Valiant and Duster. The 108-inch wheelbase and short overhang lets the Duster and sedan turn in 37.2 feet, always embarrassing to the so-called mini cars. 9-inch diameter brake drums are standard with the 6-cylinder engines, and big, husky 10-inch drums with all V8s. Front disc brakes, with or without power booster, are optional on Valiant, Scamp, and Duster. High milers appreciate this option for maximum braking, resistance to rain, and fading from overheating. New for 1971, you can lock the doors without using the key. Just push the lock plunger and slam the door. A warning buzzer reminds you if you leave the key in the ignition. The spare is hidden, so it can't interfere with that big trunk, which has 15.9 cubic feet capacity in Duster and 14 cubic feet in Valiant. Dress-up options include full race rally road wheels, plus 2 wheel cover styles, letting each buyer do his own thing. Steering wheel options include this new tough wheel, small in diameter for the racing feel, plus the 3-spoke with horn tabs. And one of the most useful options is a side molding that will protect the Valiant body in tight parking spots. This bench seat with center folding armrest is an ideal comfort option for sedan, Duster, and Duster 340. And there's a version for Scamp, too. Optional all-vinyl bucket seats with integral headrests make it big in Duster, Duster 340, and Scamp, with foam rubber padding, standard. The optional console with bucket seats and torque flight provides extra stowage space, plus the luxury of a sports-type cockpit. The best place to learn about a new car is out on the road, in use, and that goes as much for interested prospects as for interested salesmen. In value, comfort, and style, there's no one who can challenge Duster, Scamp, or Valiant. In convenience and performance, Duster, Scamp, and Valiant have it, over the imports and over the compacts and mini cars. Pues bien, ¿qué te pareció esta información, este video? Que la verdad es muy revelador de qué ocurría en esos años al exhibir e intentar comercializar este tipo de autos. Pues bien, déjame decirte que este fue uno de los primeros que salieron con los asientos individuales. Este es modelo 71, trae la máquina 318 y trae 4 velocidades para adelante. No todos salieron con esta consola en medio. 6 meses o un año anterior, la banca era corrida, completamente corrida. Y el hecho de que tenga los asientos separados, la mera verdad, le da un aire muy especial. Ahorita nos van a compartir algunas imágenes y les voy a musicalizar de cuáles fueron sus condiciones originales. Este es un auto restaurado, ya me lo confirmaron. De cuáles fueron sus condiciones originales y gracias a que pasó por las manos de don Ernesto Ambriz, un excelente restaurador aquí en Jalisco, pues quedó así como lo estás viendo, con un nivel impresionante. A ver, vamos a revisar la cajuela. Ve nada más. Qué belleza de carrito. Vamos a tratar de estabilizar lo más posible este video, pero por lo pronto te das cuenta de la limpieza de un auto. Y caray, me dio mucho gusto saber que una persona a la cual admiro mucho, como es Ernesto Ambriz, haya restaurado este auto a este nivel. Impresionante cómo lo dejaron. Bueno, vamos a echarle un vistazo ahora allá adelante. Está precioso esto. Listo. Pues bien, una poesía ante sus ojos. Dudo mucho que algún pintor pudiera reproducir la belleza de esta mezcla de tonos, esta mezcla de elementos que van desde el negro mate, el tono gris acero, la mezcla de cromos. El equilibrio está perfecto, no está cargado para ningún lado. Trae su distribuidor MSD. Desde la instalación eléctrica, la pulcritud, la limpieza,
merece mis respetos. Ve nada más esto. Estas placas venían con esas placas de origen. Yo nunca las había visto con esa leyenda. Sí. Pero está muy muy interesante. Pero increíble el nivel de restauración. Ernesto Ambriz es una cosa increíble el trabajo que hizo. La mezcla de tonos en el motor, pues es una cosa increíble. Las bandas, les mandaron poner las bandas gruesas, Sí. para que soporte la potencia de esas máquinas, se requiere eso. Pues qué cosa tan hermosa. Te quiero agradecer su araña Edelbrook. No, esto está impresionante. Y estoy seguro que está sirviendo de inspiración para muchas personas que tienen sus autos en proyecto. Bueno, pues ¿qué esperas? Eso es lo que puede suceder con pasión, años de dedicación y mucho cariño. Increíble.